Hay que remarcar que Castilla antes de su expansión en América, ya era un reino rico. El auge de la monarquía hispánica se construyó sobre una base castellana sólida. Pero fue la conquista y explotación de los territorios americanos lo que dio a esa base una proyección mundial y la transformó en el primer imperio global de la Edad Moderna. Desde una mirada eurocéntrica se presenta a la monarquía hispánica como la primera potencia mundial del siglo XVI. Aunque es cierto que fue la primera potencia global, hay que matizar que la China de la dinastía Ming, hacia 1550, contaba con alrededor de 130 millones de habitantes y con un PIB unas 10 veces superior al hispánico. Aunque China fue la potencia más poderosa hasta las primeras décadas del siglo XIX, siempre tendió a desarrollar un relativo aislamiento. El auge actual de China no es una sorpresa histórica, sino más bien el retorno del eje de gravedad mundial al lugar en el que ha estado durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Lo que estamos viviendo en la actualidad es un proceso de reordenamiento mundial con China como potencia candidata a desplazar la hegemonía en declive de Estados Unidos. Una etapa peligrosa, ya que como se ha mencionado nos encontramos de nuevo ante la trampa de Tucídides. En próximos capítulos hablaremos sobre la coyuntura internacional en la que nos encontramos. La expansión ultramarina no solo permitió el descubrimiento y conquista de América, sino que integró a Castilla y, posteriormente, a la monarquía hispánica en una red de intercambios globales sin precedentes. La conquista fue posible principalmente por las alianzas con los pueblos indígenas y el devastador impacto de las enfermedades. El Imperio Español dejó un legado cultural global, que combina una lengua como el español hablado como lengua materna por casi 500 millones de personas en la actualidad, arte, religión, educación y costumbres, creando una base compartida entre Europa y América Latina que todavía es visible hoy. En definitiva, el auge castellano no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de un proceso histórico en el que se entrelazaron una sociedad dinámica y enfocada en el comercio, su favorable posición geográfica para descubrir América, la transformación del Estado, la innovación militar y la apertura al comercio atlántico. Todo ello convirtió a la monarquía hispánica en la primera potencia global de la Edad Moderna y en protagonista de lo que muchos historiadores consideran la primera globalización de la historia.